Querida comunidad, hoy es sábado 5 de septiembre y vamos a unirnos a la iglesia en el mundo entero que va a meditar este evangelio. Evangelio que hoy está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5 de nuestras Biblias. ¿Y cuál va a ser la temática del evangelio de hoy? La temática es la observancia del sábado. Esta observancia del sábado en el pueblo de Israel tenía un lugar central, porque era uno de los 10 mandamientos que Dios había entregado a su pueblo. Una ley muy antigua, pero que había adquirido un valor mucho más importante todavía durante el tiempo del cautiverio. ¿Y esto por qué? Porque los opresores los hacían trabajar los 7 días de la semana y de sol a sol. Es decir, no tenían un tiempo de descanso, no tenían un tiempo para detenerse a meditar la Biblia, a meditar la palabra de Dios, ¿cierto? A poder vivir la fe en comunidad, incluso humanamente, a poder descansar, a poder descansar. Y por eso entonces, para ellos era muy importante, y se había vuelto un precepto muy importante, terminado el cautiverio, el respeto al sabbat, el respeto al sábado. Surgió de allí entonces esta fuerte necesidad de tener un día a la semana para reunirse y animarse mutuamente en la fe y también en una vida más humana, más fraterna. Pero se habían ido para el otro extremo. Siempre las cosas buenas, si se llegan al extremo, pueden llegar a ser malas, ¿cierto? Habían 39 trabajos, tareas que estaban prohibidas realizar en el día sábado. Y por eso Jesús entonces viene aquí como a liberar un poco de este precepto que se había vuelto, en vez de al servicio de la vida, se había vuelto en una carga. Porque ¿qué es lo que nos quiere decir aquí Jesús en el fondo con este evangelio? Que está bien no hacer el mal en el día sábado, pero está muy mal no hacer el bien en día sábado. Por eso aquí él, por ejemplo, cura enfermos en sábado, lo cual estaba prohibido por la ley. Está muy mal, ¿cómo no vamos a sanar a un enfermo? Porque es sábado. Este Jesús que ha venido a comunicar vida y vida en abundancia, entonces quiere que el sábado esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio del sábado. La causa de este conflicto era porque en el texto de hoy en particular, ¿cierto? Los discípulos pasaban allí por las plantaciones, según las normas del pueblo de Israel, todo lo que estaba a la orilla del camino uno podía comerlo, podía tomarlo, no era considerado un robo, uno podía alimentarse de todas las plantas que estaban por la orilla del camino, de todos los frutos que estaban a la orilla del camino. Y ellos habían, ¿cierto?, arrancado unas espigas, las limpiaban y se las comían. ¿Por qué? Porque tenían hambre, Y aquí entonces que los fariseos invocan la escritura para decir que los discípulos de Jesús están transgrediendo la ley del sábado. Dice el texto, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Efectivamente, el libro del Éxodo, capítulo 20, en adelante, ¿cierto?, desarrolla este respeto al sábado y las cosas que se podían o no se podían hacer. Pero Jesús responde recordando que el mismo David, el rey David, con toda la autoría que tiene David dentro del pueblo de Israel, ¿cierto?, hizo también cosas prohibidas con los panes sagrados que estaban reservados en el templo, ¿cierto? Cuando tuvieron hambre, los comió él y lo dio también a los soldados, porque tenían hambre, citando primera de Samuel. Entonces, Jesús se pone a la altura de David y más allá de David incluso, ¿cierto? Si David hizo esto, bueno, yo ahora vengo a decirles esto otro. Jesús conocía la escritura y la invocaba entonces para mostrar con argumentos que los demás no tenían fundamento para sus acusaciones frente a los discípulos, frente al mismo Jesús. En Mateo, el paralelo a este texto, ¿cierto?, la respuesta de Jesús es aún más completa todavía. Nos va a decir y nos va a invocar también, ¿cierto?, la historia no solamente de David, sino también la legislación que permite que los sacerdotes trabajen en sábado. Bueno, si está prohibido trabajar en sábado, entonces ¿cómo los curas trabajan en sábado? Y cita al profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, cita un texto histórico, legislativo y profético. Esto está en Mateo 12 si quieren hacer la confrontación del texto. Jesús viene entonces, insisto, a comunicarnos esta vida. Y si los discípulos tienen hambre, tienen derecho a alimentar y a sostener su vida con el alimento que sus cuerpos necesitan. ¿Cómo va a estar Dios en contra de que uno se alimente, de que uno sostenga la vida natural?
¿O cómo vamos a tener una vida sobrenatural si no somos capaces ni siquiera de sostener nuestra vida natural? Y por eso Jesús concluye esta enseñanza, ¿cierto? Con esta frase: el Hijo del Hombre, es decir, yo, el Hijo del Hombre, Jesús, ¿cierto? Es dueño del sábado. Es dueño del sábado. ¿De dónde le viene, por así decirlo, esta patudez a Jesús frente, como lo podrían haber considerado los que estaban allí siendo interpelados por Jesús, ¿cierto? Jesús, como Hijo del Hombre, vive en esta intimidad y en esta amistad profunda con el buen Tata Dios. Y por lo tanto Jesús descubre y tiene el sentido de la Escritura. Lee la Escritura, por así decirlo, desde dentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, como lo hacen los rabinos, los maestros judíos de aquel tiempo, ¿cierto? Y esto le permite entonces a Jesús entrar en el sentido de la ley, en la raíz más profunda de la ley. Y a partir de esa intimidad y de ese conocimiento es que Jesús tiene esa libertad para poder interpretar la ley, como lo hace Dios mismo. Por esto Él se presenta como Señor del sábado. Y en el Evangelio de Marco, Jesús relativiza aún más la ley del sábado diciendo: no es el sábado que se hizo para el hombre, perdón, al revés, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y no es al revés, no es al revés. ¿Por qué también Lucas acentúa esto y lo vuelve a tomar y lo pone también en su Evangelio? Porque dentro de la comunidad de Lucas había muchas críticas desde el mundo judaico, porque en la comunidad de Lucas no se respetaba el sábado. Era una comunidad que en su mayoría eran paganos convertidos, ¿cierto?, al Evangelio, y que por lo tanto no tenían esta tradición de respetar el sábado. Pero recordemos también que en las comunidades cristianas pasa a ser más importante el domingo que el sábado. Los cristianos empiezan a celebrar el domingo, porque el domingo es el día en que Jesús resucitó y se transforma en el día más importante de nuestra fe. Y por eso entonces también se producen estas tensiones. Y Lucas quiere dejarlo claro: Jesús es más importante que el sábado. Celebrar el domingo es celebrar el día del Señor, el día en que Jesús ha resucitado, ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Qué nos puede decir este Evangelio también hoy día y en nuestro tiempo, cierto? Me atrevo a esbozar un par de cosas aquí junto con la lección que ustedes van a continuar. Pero permítanme considerar este Evangelio también como una advertencia para nosotros y para nuestro tiempo. Porque pueden también existir en nuestras comunidades o en nuestra iglesia, ¿cierto?, ciertas similitudes con este conflicto que enfrentó Lucas y que enfrentó Jesús. Frente a esta libertad que nos propone Jesús como el Señor del sábado, también nos quiere decir que la vida, ¿cierto?, que el Evangelio, que Jesús está por sobre todas estas leyes humanas que a veces nosotros canonizamos y que creemos que son fundamentales y tan importantes, que en realidad no lo son. Son relativas si es que acaso no están al servicio de la vida. O muchas cosas que se hacen por tradición. Es que siempre lo hemos hecho así. ¿En cuántas parroquias uno escucha eso, cierto? En otras parroquias eso sí, no donde he estado yo, en otras parroquias. Es que aquí siempre se ha hecho la cosa así. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Es palabra de Dios acaso? Jesús nos invita a vivir en la libertad del Evangelio. En la libertad del Evangelio. Y a buscar el sentido profundo, entonces, de lo que nosotros hacemos en nuestras comunidades y también en nuestra propia vida. Si quieren, para llevarlo a cosas más concretas todavía. Porque hoy día podríamos también nosotros cuestionarnos, así como se cuestionaba en aquel tiempo, cómo vivían el sábado, cómo se respetaba el sábado. Bueno, y nosotros hoy día, ¿cómo vivimos el domingo? El día del Señor. ¿Cuántos hoy día también, quizás que en ese tiempo del cautiverio, cuando se valorizó tanto la necesidad de tener un día para descansar, para cuántas personas hoy día también el domingo es un día de trabajo, no es un día de descanso? Se valoriza tanto el trabajar, el que hay que producir, que casi es mal visto tener un día para descansar. ¿Cómo respetamos, cómo vivimos nosotros el domingo? Fíjense qué lindo. Hay algo muy lindo en la Escritura. Dios, siendo Dios, creó el mundo, pero al séptimo día descansó.
Esto me lo decía mi padre espiritual en el seminario. Dios, siendo Dios, descansó. Dios nos ha creado, pero nos ha regalado también la capacidad de recrearnos. Y eso es lo que hacemos no solamente en el tiempo de vacaciones, es lo que hacemos cada domingo. Recrearnos, mirar nuestra vida, lo que estamos creando, lo que seguiremos creando durante el resto de la semana. Es una pausa en nuestra existencia, en nuestra vida. Es el día para estar con Dios, es el día para estar con la familia, es el día para estar también con nosotros mismos. Dios descansó. Por eso me decía este curita del seminario, mi formador, el demonio no descansa. Ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El demonio no descansa. Dios descansó. Y nos invita también a que aprendamos a descansar, a recrearnos, a recrearnos. Por eso que es triste cuando uno escucha por ahí, ¿cierto? Ah, ya llegó el fomingo, no el domingo, llegó el fomingo. Que fome el domingo. Pero si es el día más lindo de la semana. Insisto, el día para estar con Dios, el día para estar con la familia, el día para estar con nosotros mismos. Si encontramos fome estar con Dios, estar con la familia, estar con nosotros mismos, algo pasa. Nuestra vida quizás no tiene sentido, ha perdido el sentido. ¿Ah? Podríamos preguntarnos también, si quieren, a propósito de normas y preceptos, ¿cierto? Y de los sentidos más profundos. ¿Por qué voy a la Eucaristía los domingos? ¿Voy por obligación? ¿Voy porque si no voy a misa el domingo voy a estar en pecado? ¿O voy por amor a Dios? ¿O voy porque quiero encontrarme y compartir mi fe con mis hermanos? Quiero crecer espiritualmente, quiero expresar y vivir mi fe, y por eso voy a misa el domingo. ¿Cuál es el sentido de ir a misa el domingo, de ir a celebrar, de ir a la mesa de Jesús en el domingo? Pidámosle al Señor que nos regale siempre una descarga profunda de sentido a nuestra vida y a lo que hacemos. Y así vivir en esta libertad del Evangelio y de su amor para con cada uno de nosotros. Que el buen Dios nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.